¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperando pues se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, de presentar los documentos. Si en este caso no hemos presentado, no se olvidará, por favor, de tener las pensiones al día para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? A su vez, no se olvidará, por favor, de trabajar las actividades en la plataforma, revisar en este caso los temas también, ¿no? Ahora, vamos a seguir avanzando, en este caso, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de los países y las migraciones en general, ¿no? Anteriormente también estábamos revisando cómo fueron las migraciones en diferentes etapas, casi en diferentes sociedades, y el día de hoy vamos a revisar los países y las diferentes migraciones que se han dado en los últimos años, ¿no? Muy bien, como ustedes saben, existen países que prácticamente mantienen lo que es una gran demanda por parte de las personas que tratan de emigrar de sus países, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿a qué países prácticamente nosotros, los ecuatorianos, emigramos? En la actualidad estamos emigrando de Estados Unidos por el de aquí. Muy bien, Estados Unidos, excelente. ¿Qué otro país nosotros generalmente emigramos? A España. A España, muy bien, Estados Unidos, España. ¿A qué país más? ¿A qué país más será? Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, bueno, que prácticamente gozan de condiciones de vida sumamente buenas, ¿no? Es decir, condiciones de vida que prácticamente destaquen en la condición de potencias mundiales, ¿no? Y en donde prácticamente permitan directamente desarrollarse, permitan directamente gozar de buena economía, en donde ellos puedan directamente viajar, llegar, trabajar y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Ahora, mayormente los países, o en este caso los habitantes de los países de América del Sur, de Latinoamérica, emigran tanto a Estados Unidos como Francia, Alemania, Italia, y prácticamente emigran a la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con emigrar prácticamente tratan de mejorar sus condiciones de vida y obviamente en este caso los países que los acogen mantienen relativamente una buena economía y en donde prácticamente necesitan la mano de obra, es decir, prácticamente trabajadores, ¿no? Entonces, eso por un lado prácticamente destacan los países más desarrollados y las migraciones que prácticamente siguen dándose día tras día, año pues tras año, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente las personas emigran a otros territorios, ¿no? Muy bien, país de origen, tránsito y destino. ¿Me ayuda en la lectura el señor Oscar, por favor? Respecto a las migraciones, la clasificación establecida es muy sencilla. Un país de origen es aquel de donde salen las personas. Un país de destino es aquel a donde llegan para convertirlo en su nuevo lugar de vida. Y un país de tránsito es aquel por donde pasan quienes migran, pero en forma temporal, como escala hasta llegar al destino. Muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros podemos identificar, ¿no? Que los países, en este caso, destacan directamente por el presupuesto económico que tienen y además de ello destacan lo que son características propias de la migración, ¿no? Los países de tránsito, de origen, de tránsito y destino, ¿no? Si bien es cierto, ¿cuáles son los países de origen?
El país donde nacemos y estamos saliendo. Ya, muy bien, el país en donde prácticamente nace el ciudadano, ¿no? Ahora, ¿cuál es el país o qué es el país de tránsito? Por ejemplo, si nosotros vamos a Estados Unidos y queremos pasar por México, entonces estamos en México un tiempo tratando de cruzar, entonces ese sería el país de tránsito. Muy bien, excelente. Es decir, el país que prácticamente nosotros nos vamos a establecer por un momento y después llegamos al punto del destino, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente se conocen como esos países en donde transitan o transitorios, ¿no? Los ciudadanos para llegar a diferentes territorios, a diferentes lugares, ¿no? Llegan a México, llegan directamente a Uruguay, Chile. Entonces, dependiendo directamente a qué país o a qué territorio desean pues emigrar, ¿no? Y finalmente, pues, el país de destino, es decir, el país en donde prácticamente se establece la llegada o donde prácticamente se buscó la manera de emigrar, ¿no? Entonces, prácticamente destacan tres posiciones importantes dentro de los países, ¿no? Como el país de origen, el de tránsito y el de destino en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos llegar a Estados Unidos, tenemos que transitar pues por la mayoría de países, tanto de América del Sur como de América Central en general, y de ahí directamente llegar pues a los Estados Unidos, ¿no? Muy bien, aquí tenemos en donde prácticamente destacan lo que es la imagen de algunas personas que están emigrando a diferentes territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el Ecuador, sí, si bien es cierto, la mayoría de las personas también emigran a las ciudades más importantes, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador, ¿cuáles son las ciudades más importantes? Nueva York. Del Ecuador. ¿Cuáles son los países, las ciudades más importantes que tiene el Ecuador? Quito y Guayaquil. Muy bien, Quito, Guayaquil, otra ciudad. Quito, Guayaquil y Cuenca. Cuenca en general, ¿no? Entonces, miren, prácticamente las migraciones también se dan en nuestro territorio, es decir, directamente del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en los últimos años prácticamente la mayoría de las personas que vivían en el campo eventualmente emigraron pues a las ciudades más importantes con la finalidad, en este caso, de conseguir lo que son trabajos estables, de tener lo que es una remuneración mensual y además de ello, el tratar de mejorar las condiciones de vida, ¿no? Entonces, aquí directamente, país de origen, el sitio donde nosotros nacemos, país de tránsito, los sitios en donde nosotros vamos a estar por un momento, por el sitio o por territorio que nosotros vamos a cruzar por un determinado tiempo y finalmente el país de destino, ¿no? Es decir, el país en donde prácticamente nosotros vamos a viajar, ¿no? O tenemos la necesidad de viajar, o el país en donde prácticamente nosotros ya decidimos a emigrar, ¿no? Entonces, miren, prácticamente son situaciones en donde destaca la participación de estos diferentes países y más que todo prácticamente la forma de migración, ¿no? Ahora, ¿me ayuda por favor en la siguiente diapositiva? El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor? El señor John Sebastián Noveda. ¿Estamos ahí? Realicen. Sí, señor John, ¿estamos ahí? ¿Ya? Sí, sí. Por favor. Internacionalmente, algunos son, sobre todo países de origen, pues de ahí una salida intensa de personas. Los países más pequeños
presentan mayores tasas de salida de más del 40%. Sabemos que 48 países con 1.5 millones de habitantes tienen una tasa promedio del 18.4 emigrantes por parte. La mayoría de los países de origen son poco desarrollados. Excelente, muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, acá, si bien es cierto, aquí podemos establecer que generalmente las personas que migran desde su país de origen, es decir, países que no tienen lo que son condiciones de vida aceptables, de que existe mucha pobreza, corrupción, una mala administración y sobre todo, pues no les da alguna garantía para sobrevivir y sobre todo para cubrir sus necesidades, ¿no? Y por ende, pues tienden a emigrar a diferentes territorios, ¿sí? Si bien es cierto, aquí prácticamente las personas que migran hacia los países desarrollados generalmente son países o que están en vías de desarrollo, son países en este caso en donde no tienen lo que es un sueldo bastante establecido y además de ello directamente no gozan de las condiciones de vida aceptables, ¿no? Por ende, en este caso se cataloga que más del 40% de las migraciones en el mundo se dan desde los países en vías de desarrollo, ¿no? Aquí también podemos identificar en este caso de que 48 países con 1.5 millones de habitantes tienen una tasa promedio del 18,4% de migrantes. Es decir, prácticamente emigran mucho más, ¿sí? Que emigran a sus territorios, ¿no? Entonces, prácticamente las personas que salen de sus países de origen es porque en su país obviamente no tienen una buena economía para directamente ellos lograr desarrollarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros observamos estas imágenes de aquí, miren, detallamos directamente diferentes personas o diferentes formas de migración que han tenido las personas en el mundo, ¿no? Especialmente del continente africano, en donde de una u otra manera se ha buscado la forma de salir de su país, de su territorio, con la finalidad, en este caso, de llegar a los países europeos, ¿no? Muy bien. Pasamos en la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda el señor Oscar, por favor? Los países de destino, por lo general, tienen mayor nivel de desarrollo respecto a los de origen. Las 3/4 partes de los flujos migratorios presentan este patrón. Recordemos que la mayor parte de movimientos se dan dentro de las regiones. Para las migraciones latinoamericanas, Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Chile son los principales países de destino. México y los países centroamericanos son países de tránsito importantes, pues están en el trayecto hacia Estados Unidos. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, aquí cuando nosotros hablamos de países de destino, por lo general, ellos tienen o gozan de condiciones de vida sumamente aceptables, ¿no? Aquí también destaca que las cuartas partes del flujo migratorio del mundo prácticamente destacan en países como España, Italia, Inglaterra, hablamos también de Estados Unidos, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos destacar que los países centroamericanos son países prácticamente de tránsito, ¿no? Es decir, países en donde los ciudadanos van a estar temporalmente y después van a acercarse lo más que puedan para tratar de ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Pero como ustedes saben, la mayoría de los países en el mundo prácticamente mantienen lo que son políticas migratorias, ¿no? Y por ende, para ingresar legalmente a cada país, necesitan directamente una serie de requisitos en general, ¿no? Requisitos en donde prácticamente les dé garantía para poder ingresar a este tipo de países, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando una persona o un grupo de personas ingresa a un país ilegalmente? ¿Qué sucede? Corres el riesgo de que te reporten. Muy bien, excelente. ¿Qué es la deportación? La migra.
Ya, muy bien. ¿Qué es la migra o qué funciones tiene la migra? O sea, que te regresen a tu país de origen. Excelente. Regresan directamente al país de origen, ¿no? En el caso de los países desarrollados, mantienen lo que es una credencial, no tiene que presentar un documento en donde prácticamente les establece un periodo de tiempo determinado, ¿no? Una vez que pasa ese tiempo, prácticamente las autoridades empiezan a deportar, en ese caso, a las personas que prácticamente estén indocumentadas en su territorio, ¿no? Y obviamente, pues, existe el Departamento de la Migración, en este caso, reúne a las personas y envían, en este caso, a su país de origen, ¿no? Entonces, son momentos y situaciones que prácticamente los ciudadanos en el mundo tienen que en su momento estar preparados, ¿no? Como ustedes saben, la gran mayoría, en este caso, de personas que migran hacia otros países, lo hacen de una manera irregular, ¿no? Y por ende existen lo que son bastante riesgos, en este caso de viajar, en este caso de, bueno, en el caso de Darién, que es una selva bastante grande que sirve de nexo entre México y Estados Unidos, y eso obviamente es un sitio, un territorio en donde prácticamente existen lo que son animales venenosos y obviamente pueden afectar las condiciones de vida de las personas que deseen o pasen directamente con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Entonces, miren, generalmente aquí también podemos establecer que la mayoría de los países latinoamericanos siempre han estado emigrando prácticamente a países como Italia y Estados Unidos en la actualidad, ¿no? Entonces, siempre con la finalidad, obviamente, de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y también con la finalidad de establecerse lo que es en un país con un desarrollo sumamente estable, y además de ello, el tratar de mejorar o dar lo que es unas mejores condiciones de vida, pues, para su familia en general, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente las personas, cuando son encontradas intentando ingresar a otro país, eventualmente son capturadas, ¿sí? Por la migración y después, por ende, son enviados a su país de origen en general, ¿no? Muy bien, en el caso del Ecuador, ¿me ayuda el señor John, por favor? En el caso del Ecuador, aunque parezca extraño, el Ecuador es al mismo tiempo país de origen, de destino, de tránsito y de retorno. También experimenta fuertes procesos de migración interna y situaciones de desplazamiento forzado. Aproximadamente 3 millones de compatriotas viven en otros países, pero a la vez habría al menos unas 8.000 personas de otras nacionalidades, principalmente de Colombia, Perú, Venezuela. Asimismo, Ecuador cada vez es más un país de tránsito y en este último tiempo es un país de retorno para la crisis en los países de destino. Países de destino. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí en el Ecuador prácticamente somos un país que en su momento tenemos lo que son diferentes parámetros de la migración, ¿no? Al mismo tiempo somos un país de origen, de destino, de tránsito de y de retorno también, ¿no? Que prácticamente podemos establecer que en los últimos años, sí, nosotros prácticamente hemos estado en un proceso también de migración bastante fuerte y acelerado, ¿no? En el caso de Estados Unidos, en el caso directamente de ser un país de temporal, y obviamente también al ser un país, en este caso, de retorno, ¿no? Origen, de donde nacimos, destino al sitio donde queremos llegar, el tránsito, países de donde prácticamente nos establecemos por un tiempo, y de retornos, es decir, prácticamente volver al país de origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos también destacar que los ciudadanos, en el caso del Ecuador, han emigrado, sí, desde el campo a la ciudad, ¿no? Y eso finalmente con tratar de mejorar las condiciones de vida y establecerse en ciudades bastante llamativas, ¿no?
Y obviamente en el Ecuador, como ustedes saben, nosotros tenemos lo que es una gran adaptación, por decirlo así, en países, en cada país que nosotros lleguemos, y sobre todo también aquí damos paso o damos lo que es una aceptación, por decirlo así, a personas extranjeras que viven en nuestros territorios, ¿no? Por ejemplo, existen personas de nacionalidad argentina que viven aquí en el Ecuador. Sí, sí, ¿Existen personas de licenciado. Colombia que viven aquí en el Ecuador? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Existen personas que viven de Estados Unidos en nuestro territorio? Sí, bastante. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente, entonces, el Ecuador, ¿no? Funciona como un país, sí, de destino también, de origen y de retorno. Ahora, ¿qué sucede si nosotros nos vamos a Estados Unidos? Y oh, sorpresa, no ha sido directamente como nosotros lo pensábamos, estuvimos 2, 3 meses sin trabajo y obviamente tuvimos que emigrar y regresamos directamente a nuestro país, ¿no? Entonces, miren, todavía al día de hoy existen esos casos de que obviamente no todos mantienen la misma expectativa económica y que obviamente este tipo de situaciones también pueden llegar a pasar, ¿no? Y no solamente en el Ecuador, puede pasar en la mayoría de los países latinoamericanos, que en su momento pues nos toca regresar a nuestro país de origen, ¿no? Aquí también podemos establecer de que más de 3 millones de compatriotas viven en otros países, ¿sí? De los países más importantes en el mundo, ¿no? Italia, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, ¿sí? Que prácticamente son los sitios en donde más llegan los ecuatorianos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que unas 800.000 personas, ¿sí? En el caso de Colombia, Perú, Venezuela, y hablando también del mismo Ecuador, son catalogados como países de tránsito en general, ¿no? Como ustedes saben, en los últimos años prácticamente personas que son de otros países, de extranjeros, han llegado pues a nuestros territorios y se han logrado establecer, ¿no? En el caso de los problemas económicos que tiene Venezuela, eventualmente pues los extranjeros llegaron a todos los países, ¿no? Hablando de personas venezolanas que llegaron al Ecuador, de Perú, en Colombia, ¿sí? En donde prácticamente se han convertido en el caso de países de destino, ¿sí? Ahora, vamos directamente a destacar la importancia de la migración. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gema? ¿Estamos ahí? No, parece que se nos fue la señal de la señorita, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, el señor Marco Antonio Narea? ¿Estamos ahí? No, señor Marco Antonio. Señor Anthony Joshua, ¿estamos ahí? No, excelente. No se olvidará de notificar, por favor, si estamos laborando, si no nos quedamos sin actividad. Señor Oscar, por favor, ayúdeme en la lectura. La decisión de emigrar. Muy bien, dice. Se nos fue, dice este día. Mucha información, aspiraciones y posibilidades concretan entre un juego en el momento de tomar la decisión, de dejar la residencia habitual e ir a otro lugar. La decisión es un proceso, no es una simple declaración. Me voy a España o o nos vamos a Guayaquil. Es un asunto complejo. Cuando la idea va concentrándose, se dan indagaciones más específicas sobre exactamente dónde ir, los requisitos y trámites necesarios con quienes se encuentran aquí y allá como apoyo, cuánto dinero se necesita, etc. Luego vienen las acciones concretas, los contactos, el papeleo, los préstamos, la fecha,
los arreglos con la familia y amistades. Muy bien, excelente. Entonces, bien, por ejemplo, acá nosotros prácticamente podemos detallar de que existe una serie de decisiones, en el caso para la migración, es decir, para salir de nuestro territorio, ¿no? Aquí directamente nos sentamos a conversar directamente en familia, conversar con amigos, el tratar de tomar una buena decisión y al momento que nosotros la tomemos, prácticamente establecer primero el país a donde nosotros vamos a viajar. ¿Sí? Entonces, la decisión de emigrar realmente es una decisión sumamente difícil, ¿no? Porque cuando nosotros emigramos, ¿qué generalmente dejamos en nuestros países de origen? Las familias. Familias, muy bien. ¿Qué más dejamos? Dejamos trabajo, nuestras casas, corazones rotos. Muy bien. Entonces, miren, una serie de desventajas, ¿no? Entonces, al tomar una decisión como estas, cuando decimos me voy, bueno, a emigrar a Estados Unidos, o me voy a Guayaquil, me voy a Cuenca, entonces son situaciones sumamente difíciles, ¿no? Y al momento, en el caso de tomar una decisión, prácticamente dejamos atrás lo que es una familia, dejamos atrás lo que son trabajos, dejamos lo que es un hogar, hijos, novios, novias, que prácticamente están dentro de nuestra vida social, ¿no? Y cuando tomamos la decisión, prácticamente se trata después de concretarse, ¿no? Preguntando a dónde vamos a viajar, cuáles son los requerimientos, los sitios y cuánto más o menos vamos a gastar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la actualidad, para emigrar, ¿cuánto más o menos necesitamos gastar? Una amiga recientemente se fue a España, gastó como, creo que me dijo 15.000, creo, en pasaje y todos los 15 mil trámites. dólares. Muy bien. Entonces, 15.000 dólares a España, ¿sí? Entonces, ahora, más o menos para Estados Unidos, ¿cuánto estará? Coyotero cobra también 15.000, solo para cruzarlo hasta. Excelente. Entonces, miren, prácticamente para llegar tanto a Estados Unidos, a España, un aproximado de cerca de los 15.000 dólares. Entonces, miren, en gastos, requisitos, pagos, viajes, ¿sí? Entonces, nosotros prácticamente gastamos ese valor, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ¿cómo obtenemos ese dinero? Mediante préstamos, vendiendo lo que son, bueno, propiedades, endeudándonos con los familiares, vendiendo lo que son animales, bueno, en fin, alguna serie de gastos, por decirlo así, que nosotros vamos a tener que venderlos y con una finalidad de tener los 15.000 dólares, ¿no? Por darles un ejemplo, para viajar, ¿no? Y después, obviamente, mantener lo que es un contacto, establecer lo que son las fechas, los arreglos en la familia, las amistades que nos van a estar esperando. Entonces, bueno, son diferentes parámetros en donde prácticamente nosotros vamos a tener que pasar cuando tomemos la decisión de emigrar, ¿no? Ahora, si yo les preguntara, si tuviéramos la posibilidad de emigrar, ¿a qué país directamente ustedes quisieran ir? Estados Unidos. Ya, muy bien, Estados Unidos. ¿Otro país? Le cuento la verdad, licenciado, mi papá España. vive en Italia, pero yo no, alguna vez se me ha querido llevar, pero yo no he decidido, no abandono mi país. España, Excelente, licenciado. muy bien. Entonces, miren, entonces, si bien es cierto, prácticamente nosotros tenemos lo que es un amor muy fuerte por nuestro territorio, ¿no? Y en algunos casos, bueno, nos tocará emigrar, pero también en su momento tenemos que retornar a nuestro país, ¿no? Pero en fin, son decisiones que en su momento
prácticamente debemos tomar y que esperemos algún día que las condiciones económicas en nuestro país prácticamente mejoren y obviamente se den el caso en donde nuestra condición económica poco a poco permite, en este caso, mantener buenas condiciones de vida, ¿no? Entonces, como ustedes saben, prácticamente los países de primer orden como tal gozan de una buena economía, tienen lo que son ingresos sumamente altos y eso prácticamente permite solventar las necesidades que tienen los trabajadores, ¿no? Pero a su vez también no se olviden que los países prácticamente desarrollados mantienen lo que es un racismo en general contra los ciudadanos latinoamericanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí directamente en su momento también vamos a sufrir lo que es de abuso, discriminación y también vamos a sufrir directamente de maltrato laboral en su momento, ¿no? Pero en fin, prácticamente aquí podemos establecer de que si nosotros viajamos a estos países es con la finalidad, en este caso, de obtener lo que son grandes recursos, la obtención de dinero y en su momento también, y algunas personas que deseen quedarse en esos países, obtener lo que es la visa o la nacionalidad, ¿no? Entonces, por lo general, ¿cómo obtenemos nosotros una nacionalidad? ¿Cómo obtenemos una nacionalidad? Hay que llenar ciertos requisitos, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de mi papá, creo que tenía que tener 12 años, pero ya tenía ya casi 20. Creo que a él le dieron la nacionalidad. Algo así me estaba contando. No, no, Muy no bien, estoy seguro. excelente. Por un tiempo establecido y también por el casarse directamente con una persona de ese territorio, ¿no? Entonces vamos a Estados Unidos, nos casamos con una norteamericana. La nacionalidad, en ese caso, se gana rápidamente, ¿no? Y la otra situación es por el tema del tiempo. Entonces, prácticamente en esas políticas de migración se mantienen en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Ahora, cuando nosotros tomamos la decisión de emigrar, mayormente las personas de América Latina eventualmente utilizan o tratan, en este caso, de conversar con los coyoteros que nosotros los identificamos con personas que nos pueden llevar a estos países, ¿no? Aquí directamente pagan, generalmente hablan con ellos y obviamente pues tratan en este caso de que ellos prácticamente les den la facilidad de ingresar a otros países, ¿no? Pero en fin, esperemos que en su momento las condiciones de vida prácticamente den un gran desarrollo a todos los países y que obviamente no tengamos la necesidad de emigrar, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Mm, no, licenciado. No. Está todo bien. Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar nuestro contenido. Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, y nos encontramos la siguiente semana en la mañana deportiva, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, Hay excelente. clase Entonces, el chicos, un próximo bonito domingo. día. Sí, dígame. Digo, hay clase el próximo domingo. Bueno, ahí sí tendríamos que preguntar a las autoridades el día sábado. Oh, ya, listo. Excelente. Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día. Dios me los bendiga siempre.